La casa nunca había estado tan silenciosa. No se oían pasos, ni gritos, ni risas, solo silencio. Benjamin entró frunciendo el ceño. El aire se sentía demasiado quieto. Algo no estaba bien. Ningún niño corrió hacia la puerta. Nadie discutía por los bocadillos o el tiempo frente a la pantalla. Dejó caer su maletín y llamó Jimmy, Tommy, Henry. Nada. Habitación por habitación buscó. La cocina vacía, la sala de juegos intacta. Su pulso se aceleró. ¿Dónde estaban? Abrió de golpe la última puerta y se quedó inmóvil. Allí estaban arrodillados. 3 pequeñas cabezas inclinadas, manos unidas en oración, y a su lado Rosemary, la empleada doméstica que él apenas había notado guiando a sus hijos en oración. En ese momento, en la habitación más suave de la casa, Benjamin Howard, multimillonario tecnológico, director ejecutivo de una empresa del Fortune 500, sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Durante 4 años no había llorado ni siquiera cuando enterraron a su esposa. Pero de pie, en ese umbral, viendo a sus hijos hablar con un Dios en el que no había pensado en años, las lágrimas llegaron. Benjamin Howard no reconocía esta versión de su hogar. No por la decoración, sino porque la paz nunca había vivido allí. No desde el accidente. Una vez tuvo una esposa llamada Emma. Cálida, radiante, paciente. Ella hacía que el ruido sonara como música. Hacía que los niños se sintieran vistos. Y luego, un lluvioso jueves, se fue. Después del funeral, Benjamin hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer en el trabajo. Las acciones subieron. También el silencio. Se dijo a sí mismo que los niños estaban bien, que los tutores, los guardias y las niñeras de élite eran suficientes, que el dolor pasaría solo. Pero no lo hizo. Los trillizos Jimmy, Tommy y Henry se volvían más enojados con cada año. Uno rompía juguetes, otro dejó de hablar, y el tercero preguntaba cada noche por qué Dios no había salvado a mamá. Y las niñeras nunca duraban. Hasta que un día una mujer de voz suave de Georgia apareció con un trapeador, una sonrisa tranquila y sin motivo para quedarse. Se llamaba Rosemary. Nunca estaba destinada a importar. Solo estaba allí para limpiar. Pero el amor no siempre toca la puerta. A veces simplemente aparece y se queda. Antes de continuar, haz clic en suscribirte, dale like a este video y cuéntanos desde qué parte del mundo nos ves. Espero que esta historia te recuerde que la presencia sana más que el dinero jamás podría. Benjamin no había planeado volver a casa temprano. El acuerdo en San Francisco se había cerrado antes de lo previsto, y por una vez no sintió ganas de quedarse la noche extra en un hotel. Le dijo al conductor que se dirigiera directamente a Manhattan. No llamó con anticipación. No quiso hacerlo. Había sido una larga semana de salas de juntas y apretones de manos, el tipo de ruido al que estaba acostumbrado. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron al ático, entró en algo desconocido. Quietud. Sin dibujos animados en la televisión. Sin juguetes esparcidos por el pasillo. Sin gritos, sin llantos, sin pasos. Solo aire. Silencioso e intacto. Dejó su maletín lentamente. Chicos, llamó. Ninguna respuesta. Revisó la cocina, el balcón, incluso la lavandería. Nada. Su voz se volvió más aguda. Tommy, Jimmy, Henry. Aún nada. El silencio se volvió más pesado, tirando de algo profundo dentro de él. Una punzada que no se permitía nombrar. Caminó por el pasillo, una puerta que daba. Alcanzó el picaporte medio esperando el caos detrás de ella. Pero cuando la puerta crujió al abrirse, no se movió. 3 niños pequeños de rodillas, manos entrelazadas, cabezas inclinadas, y a su lado Rosemary. Sus ojos cerrados, su voz suave. Fue Tommy quien susurró primero. Gracias, Dios, por ayudarme a no estar tan enojado hoy. Luego Jimmy. Gracias por Rosemary, y por hacer que ya no me duela tanto el estómago. Henry solo sostenía su mano, los ojos llenos de algo que Benjamin no había visto en años. Paz. No habló, no se movió, solo observó. No había guión para esto, ni explicación lógica, ni estrategia.
Solo el sonido de unos niños confiando en alguien que nunca prometió quedarse, pero que se quedó de todos modos. Su pecho se apretó, sus ojos ardieron. Y justo allí, en la puerta del cuarto infantil, Benjamin Howard lloró en silencio por completo. El mismo hombre que había firmado acuerdos multimillonarios y mantenido el rostro frío durante los funerales, ahora se aferraba al marco de una puerta temblando desde adentro. Y ninguno de ellos lo vio. Solo siguieron rezando. Esa noche, no durmió. Se sentó solo en el baño de invitados, el mismo que Emma solía llenar de velas, lociones y calidez. Abrió el grifo para ahogar el sonido de su respiración. Su voz regresó como un susurro. El dinero construye muros, Ben, pero el amor los derriba. No se había derrumbado en años, pero algo dentro de él sabía que ese momento no era una caída, era un comienzo. A las 6 de la mañana, Benjamin entró a la cocina antes de que los niños despertaran. Preparó café, quemó las tostadas, y cuando Rosemary entró aún medio dormida con su cuaderno en la mano, se detuvo sorprendida. Él la miró, los ojos rojos pero claros. «Me quedaré para el desayuno», dijo, y su voz casi se rompió al decir «quedaré». Los trillizos corrieron unos minutos después, ruidosos y descalzos. Luego se detuvieron. «Papá», Tommy parpadeó. «¿Por qué estás en casa?», él sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Los extrañé». No le creyeron al principio, no del todo. Pero se sentaron de todos modos. 3 tazones, una tostada quemada. Un silencio que esta vez no se sentía pesado. Y en esa quietud, Benjamin comprendió algo. No había estado construyendo una vida. Había estado huyendo de una. Y la persona que lo trajo de vuelta nunca había estado en la nómina. 3 años antes, el ático era un museo no por su belleza, sino por su silencio. Después del funeral de Emma, la calidez se fue rápidamente, como si alguien hubiera abierto una ventana, y todo lo suave se hubiera escapado con el viento. Benjamin llenó el vacío con control, ajustó sus rutinas, alargó sus reuniones, y silenció los recuerdos con movimiento. Si se movía lo suficientemente rápido, tal vez el dolor no lo alcanzaría. Pero el dolor no necesita permiso. Se queda en las esquinas, en los juguetes intactos, en la ropa medio doblada, en el sonido hueco de los niños fingiendo estar bien. Los trillizos Jimmy, Tommy y Henry tenían 5 años cuando perdieron a su madre, y en muchos sentidos perdieron a su padre el mismo día. Él se convirtió en un extraño con traje hecho a medida, entrando y saliendo callado y frío, una sombra con una billetera. Llegaban niñeras. La mayoría se iba antes de desempacar. No podían manejar las rabietas, las miradas largas o las explosiones repentinas de llanto que no tenían sentido hasta que uno entendía: los niños no estaban enojados. Estaban destrozados. Una niñera se fue después de que Jimmy arrojara un vaso contra la pared. Otra niñera renunció la noche en que Tommy subió al borde del balcón, solo para ver si Dios estaba allí arriba. Henry dejó de hablar durante semanas después de que una se marchara a mitad de un cuento. La agencia dejó de enviar a sus mejores empleadas. Luego dejó de enviar a cualquiera. La madre de Benjamin Elyanena creía en el orden, la imagen, la disciplina. La estructura solucionará esto, decía más de una vez, así que hacía horarios, aprobaba planes de comida, contrataba maestras de etiqueta, todo, menos lo que realmente necesitaban. El amor no sigue diagramas y el duelo. Eso Elyanena nunca lo entendió. Y Benjamin no discutía. Solo asentía y se iba a su siguiente reunión. Una tarde de jueves llegó una nueva empleada doméstica. No estaba prevista. Sin entrevista, sin verificación, solo un reemplazo de último minuto enviado por una agencia desesperada. Se llamaba Rosemary Thomas. Tenía 29 años. Hablaba con suavidad. Llevaba el cabello recogido sin referencias, sin certificaciones, solo un tímido «buenos días» y un cuaderno apretado contra el pecho. Benjamin apenas levantó la vista de su teléfono. «Deja que limpie», dijo. «Ya veremos cuánto dura». El primer día fue un caos. Henry derramó jugo sobre su trapeador. Tommy la encerró en el armario de suministros.
Jimmy tiró su teléfono a la basura. Ella no gritó, no se inmutó. Simplemente recogió los pedazos, limpió lo que pudo, y se sentó en el suelo hasta que los niños dejaron de lanzar cosas. Esa noche, ellos esperaban que se fuera. Todos siempre lo hacían. Pero en lugar de marcharse, Rosemary entró en su habitación, juntó las 3 camas y se sentó con las piernas cruzadas en el borde. «Pueden gritar», dijo suavemente. «Pueden empujarme, ignorarme, decirme que me vaya». Hizo una pausa. «Pero no me voy a ir». Los niños la miraron sin saber si creerle, sin saber si siquiera querían hacerlo. Nadie les había dicho algo así antes. Les contó una historia, la de 3 cachorros de león, que habían perdido a su madre pero que permanecieron juntos en la selva, y aprendieron a protegerse entre sí. Al final Tommy se había arrastrado un poco más cerca. Jimmy fingía no escuchar, y Henry. Él buscó la mano de su hermano bajo la manta. Un momento pequeño, pero algo cambió. Ella nena no estaba impresionada. «Es demasiado joven», dijo. «Sin credenciales, sin formación». Benjamin no le dio importancia. «Solo está aquí para limpiar», respondió. «No durará mucho». Pero había algo en su tono, como si ni siquiera él estuviera seguro. Esa duda flotó en el aire como el polvo en una habitación callada. Porque por primera vez en meses, algo suave había entrado en el frío. Al final de su primera semana, la mayoría ya habría hecho las maletas. Pero Rosemary no se inmutó. No cuando Jimmy le gritó por doblar mal su manta. No cuando Tommy dio un portazo tan fuerte que rompió el marco. Ni siquiera cuando Henry se sentó durante horas en silencio con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas negándose a hablar. El caos no era nuevo para ella. Lo había visto antes en casas donde el amor se había ido temprano y los niños llenaban el silencio con ruido. Pero esto era más profundo. No era travesura, era dolor. Y como nadie tenía el valor de sentarse con él, ella lo hizo. Cuando Tommy derramó cereal por toda la cocina, ella no perdió la paciencia. Le dio una toalla, se arrodilló a su lado y limpiaron juntos. Cuando Henry tiró su cuaderno a la basura, ella lo sacó, lo limpió y dejó una pequeña nota adhesiva en su almohada que decía: «Sigo aquí». Una tarde Jimmy irrumpió en el pasillo con lágrimas corriendo por su cara. La señaló y gritó: «Te vas a ir como todos los demás, ¿verdad?». Rosemary no respondió de inmediato. Caminó hacia él, se sentó en el suelo y lo miró con calma. No dijo: «Puedes empujarme, ponerme a prueba, decirme que me odias». Hizo una pausa. «Pero no me voy. Me quedaré hasta que me creas». Nadie le había dicho eso antes. Jimmy no lloró más fuerte. Tampoco se ablandó. Solo se quedó allí mirándola hasta que su respiración se calmó. Luego se alejó, pero dejó la puerta abierta detrás de él. Esa noche, Rosemary hizo algo diferente. Juntó las 3 camas de los niños, una al lado de la otra, convirtiendo la habitación en una gran manta de consuelo silencioso. Se sentó en el borde y les contó una historia sencilla para dormir, la de 3 pequeñas tortugas que se perdieron en una tormenta y encontraron el camino a casa permaneciendo juntas. Habló con dulzura, no como una maestra ni como alguien al mando, sino como alguien que se preocupaba. Tommy puso los ojos en blanco a mitad del cuento, pero no se movió. Jimmy se acurrucó más bajo las sábanas, y Henry el callado extendió su mano, encontró la de Tommy y la sostuvo. Sin palabras, solo ese pequeño y valiente gesto. A la mañana siguiente, Rosemary encontró una piedra sobre su almohada, una diminuta piedra gris, con una carita sonriente dibujada en crayón rojo. Sin nota, pero no la necesitaba. Henry estaba hablando solo, que no con palabras. Los días no se hicieron más fáciles, pero empezaron a cambiar. Rosemary comenzó a notar cosas que nadie más veía. Jimmy no soportaba los ruidos fuertes, así que cuando se avecinaban tormentas, ella tarareaba suavemente en el pasillo hasta que él se dormía. Tommy amaba dibujar, así que ella ahorró de su propio sueldo y le compró un cuaderno de bocetos. Henry coleccionaba piedrecillas, así que ella le dio pequeños frascos y lo ayudó a ponerles etiquetas. No eran grandes gestos, solo lo suficiente para que se sintieran vistos.
No predicaba ni trataba de llenar el silencio con palabras, pero de vez en cuando, antes de las comidas, cerraba los ojos y murmuraba una oración. Los niños lo notaban. No se unían, pero observaban. Y una tarde, cuando Jimmy encontró a Henry llorando, solo no pidió ayuda. Se sentó a su lado, le puso una piedra en la mano y susurró: «Está bien. Rosemary dice que podemos hablar con Dios, incluso cuando estamos enojados». Rosemary lo oyó desde el pasillo. No dijo nada, solo sonrió y se secó las lágrimas. Para el final de la segunda semana, las paredes ya no resonaban tanto. Las rabietas se suavizaron. El silencio no se sentía tan pesado. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin alguien se quedaba el tiempo suficiente para importar. Benjamin apenas lo notó. Estaba en Tokio, luego en Los Ángeles y después en reuniones consecutivas en Chicago. Benjamin seguía saliendo antes del amanecer y regresando mucho después de que los niños se hubieran dormido. El ático permanecía impecable. El horario seguía siendo estricto, pero algo no dicho había empezado a florecer. En pequeñas oraciones, en manos entrelazadas en cuentos para dormir sobre tortugas y tormentas, y en los espacios silenciosos donde nadie miraba, 3 corazones rotos comenzaban a sanar. Rosemary nunca alzaba la voz. No sobornaba, no amenazaba, no negociaba. Simplemente observaba las cosas en silencio con cuidado, del modo en que solo alguien que ha vivido sin atención sabe cómo darla. Notó que Jimmy siempre contenía la respiración durante las tormentas eléctricas, así que cuando el cielo se oscurecía, ella se sentaba cerca de su puerta y tarareaba viejos himnos gospel en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que él los oyera. A veces, él tarareaba de vuelta, pero solo cuando pensaba que ella no lo escuchaba. Notó las manos de Tommy cómo se movían sin parar cuando estaba molesto. Rompía servilletas, golpeaba la mesa, garabateaba en trozos de papel. Así que le compró un verdadero cuaderno de dibujo pagado con el dinero de propinas de otro trabajo que hacía los fines de semana. Lo dejó sobre su cama con una nota: «No tienes que hablar, puedes dibujarlo». Esa misma noche las páginas estaban llenas. Y Henry, él aún hablaba muy poco, pero coleccionaba cosas diminutas, guijarros del parque, tapones de botellas, hojas arrugadas. Así que Rosemary trajo a casa 3 frascos vacíos, los colocó en su repisa y los etiquetó «Cosas que importan». Henry no dijo una palabra, pero a la mañana siguiente, el primer frasco contenía una piedra lisa y el segundo, una foto de su madre. Ella no preguntó nada, no lo mencionó. Solo desempolvó el estante y se aseguró de que los frascos quedaran exactamente donde él los había dejado. No hubo grandes revelaciones, ni escenas de película, solo pequeños cambios de esos que nadie más nota. Cada tarde, cuando los niños regresaban de la escuela, ella tenía una pequeña merienda esperándolos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque los hacía sentirse esperados. Tommy prefería las manzanas sin piel. Jimmy odiaba la piel y Henry las quería cortadas en finas medias lunas. Ella lo recordaba todo. Un día le sirvió a Jimmy su plato perfectamente pelado. Él la miró sorprendido. «¿Cómo sabes que no me gusta la piel?», preguntó. Ella sonrió. «Escucho». Los viernes sacaba una caja de cartón llena de viejos utensilios de jardinería. Llevaba a los niños al balcón, un espacio que había sido más decorativo que vivido, y les entregaba una maceta a cada uno. «Vamos a plantar algo», dijo. «Cada uno de ustedes». Ellos fruncieron el ceño. Jimmy puso los ojos en blanco. Tommy gimió. «Esto es tonto». Pero Henry tocó la tierra como si fuera sagrada. Plantaron 3 pequeños árboles apenas retoños. Rosemary se arrodilló junto a ellos y dijo: «Cada día los regamos, los cuidamos, y un día crecerán altos como ustedes». Hizo una pausa. «Las cosas no crecen solo porque las desees. Crecen porque te presentas». Ellos no lo entendieron del todo, pero los regaban de todos modos. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, ella se arrodillaba junto a su cama y rezaba en voz baja siempre por los niños. A veces también por Benjamin, aunque él no lo supiera.
Y cuando los niños empezaron a hacer preguntas sobre el dolor sobre Dios, sobre por qué la gente se va, ella no les daba respuestas. Les daba espacio y ofrecía oración. Si estás enojado con él, díselo, le dijo a Jimmy una noche. Es lo bastante grande para soportarlo. Jimmy no respondió, pero más tarde ella lo vio susurrar a su almohada, las manos bajo el mentón, como alas plegadas. El apartamento comenzó a transformarse, no en apariencia sino en espíritu. Los niños aún peleaban, aún lloraban, aún extrañaban a su madre. Pero ahora tenían a alguien que los veía, alguien que se quedaba. Ella nena también lo notó. Vio los cambios en sus rostros, la suavidad en sus ojos. No dijo mucho, solo entrecerró la mirada cuando Rosemary entraba en una habitación. Para ella la ayuda debía ser invisible, eficiente, profesional. Pero Rosemary no era invisible. Se estaba volviendo necesaria. Benjamin todavía no lo había notado. Estaba demasiado ocupado, demasiado lejos, demasiado distraído. Pero si se hubiera detenido, de verdad detenido, habría visto lo que estaba creciendo justo más allá del borde de su control. Porque en un balcón silencioso, 3 pequeños árboles estaban aprendiendo a levantarse. Y en una habitación al final del pasillo, 3 niños estaban aprendiendo cómo se siente ser amados sin condiciones. Benjamin no tenía intención de detenerse. Solo había pasado frente al cuarto de los niños para tomar un archivo de su oficina. Ese era el plan: 10 minutos en casa y luego al aeropuerto. Pero algo lo hizo pausar. Escuchó una voz. Baja, constante, sin llanto ni discusiones, rezando. Se inclinó un poco. La puerta estaba entreabierta. Dentro los vio sus hijos arrodillados, manos entrelazadas, ojos cerrados. Rosemary estaba con ellos, su voz era un susurro. Incluso cuando la vida duele, dijo con suavidad, Dios sigue cerca, aunque no lo parezca. Tommy habló después. Gracias por Rosemary. Por favor, no dejes que se vaya como las demás. Benjamin se quedó helado. La frase le golpeó fuerte, no por lo que decía, sino por la profundidad con que salía de una voz tan pequeña. Jimmy añadió, gracias por ayudarme a no golpear a nadie esta semana. Rosemary rió suavemente, pero no abrió los ojos. Y luego, en el susurro más tenue, Henry dijo, gracias por hoy. No dolió tanto. Benjamin dio un paso atrás. Su mano se apoyó contra la pared. Se sintió como si estuviera invadiendo algo sagrado, y hacía mucho que no pertenecía a los lugares sagrados. No desde el funeral. Caminó hasta el baño de invitados, y se sentó al borde de la bañera. Las manos le temblaban, la respiración le salía entrecortada. No había rezado desde que Emma murió, no porque hubiera dejado de creer, sino porque no sabía qué decir. Y si Dios había estado allí aquella noche, ¿por qué no hizo nada? Miró su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada estaba cansado, rico, sí, respetado, sí, pero exhausto y profundamente, profundamente solo. Pensó en Emma, su risa, su serenidad, la manera en que solía susurrar sobre las cunas de los niños, incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Ella habría amado a Rosemary, la habría visto mucho antes de que él lo hiciera. El dinero construye muros, Ben, le había dicho una vez Emma, pero el amor los derriba. En aquel entonces, él había sonreído y besado su frente. Ahora esas palabras se sentían como una profecía. Esa noche no volvió al trabajo. Se quedó. Por primera vez en años se sentó a cenar con sus hijos. Los niños lo miraron atónitos. ¿Te perdiste?, preguntó Jimmy. Benjamin casi se echó a reír. Tomó un tenedor, señaló las papas y dijo, «No estoy en casa». A la mañana siguiente seguía allí. Ayudó a Tommy a atarse los zapatos al revés, pero contó. Escuchó a Jimmy hablar sobre un videojuego con demasiados niveles. Esperó a que Henry hablara. No lo hizo, pero sonrió, y eso fue suficiente. En la cocina, Rosemary lo miraba con cautela. No estaba segura de cuánto duraría aquello. Nadie se quedaba, mucho menos el padre. Pero cuando Benjamin cruzó su mirada con la de ella, su rostro no tenía la distancia habitual. Llevaba algo más cercano al arrepentimiento y un poco de esperanza. «Gracias», dijo en voz baja.
por lo que sea que fue eso. Ella no preguntó qué significaba. Solo asintió y sirvió el café. Al final de la semana, Benjamin había cancelado 2 reuniones y perdido un vuelo. Eleyanena lo notó. Siempre lo hacía. Pasó a almorzar, miró alrededor del ático como si fuera un país extranjero y dijo: «Estás cambiando tu rutina». Benjamin se encogió de hombros. «Estoy poniéndome al día». ¿Poniéndote al día con qué? Miró a los niños acurrucados en el sofá junto a Rosemary viendo caricaturas. «Con mi vida». A Eleyanena no le gustó esa respuesta. Frunció los labios, se acomodó las perlas y cambió de tema. Pero Benjamin no. No esta vez. Esa noche, mientras arropaba a los niños torpemente, Tommy le agarró la muñeca. «¿Te vas mañana?» Benjamin dudó. «No estaré aquí». Tommy no dijo nada más, pero su mano se relajó y se dio vuelta con un suspiro como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Benjamin se quedó un rato más observándolos dormir. 3 niños, 3 pequeños árboles que por fin comenzaban a crecer. Y no era porque él se hubiera quedado en casa, era porque alguien más lo había hecho. Eleanor Howard nunca llamaba a la puerta, ni en las conversaciones. Llegó justo cuando los niños terminaban el desayuno con perlas y un perfume demasiado fuerte para la mañana. Benjamin estaba en la encimera sirviendo cereal en tazones desiguales. Levantó la vista sorprendido. «Madre». Ella sonrió con rigidez midiendo. «Ya veo que has descubierto la vida doméstica». Se sentó sin pedir permiso, colocó su bolso sobre la mesa y recorrió la habitación con la mirada como una jueza entrando en la corte. Los niños la miraron de reojo y luego bajaron la vista a sus cucharas. Solo Rosemary la saludó con suavidad. «Buenos días, señora Howard». Eleanor le dio un leve asentimiento nada más. Esperó hasta que los niños salieron rumbo a la escuela para decir lo que pensaba. «Últimamente te quedas mucho en casa». Benjamin no respondió de inmediato. Estaba enjuagando los platos, algo que no había hecho en años. «Intento algo diferente», dijo. «Intento estar presente». Eleanor alzó una ceja. «¿Y este cambio repentino? No tendrá algo que ver con la criada, ¿verdad?» Su voz no era cruel, era cuidadosa, pero cortaba igual. Benjamin cerró el grifo, se secó las manos lentamente. «No es solo la criada», dijo. «Está ayudando a los niños de maneras que ninguno de nosotros pudo». «¿Ayudándolos cómo?», preguntó Eleanor. «¿Crees que la oración y los cuentos para dormir reemplazan la disciplina?». Él la miró. De verdad la miró. Quizás no necesitan más estructura. Quizás solo necesitaban ser vistos. Los labios de Eleyanena se apretaron. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. «Esta es Camila Silvers, educada en Harvard, miembro del consejo de la Fundación Infantil, sin problemas, de buena familia». Benjamin parpadeó. «Ahora me estás buscando pareja. Pienso en tu futuro y en el de ellos». No alzó la voz, no golpeó nada. Solo negó con la cabeza. «Rosemary es parte de esta familia, ahora lo veas o no». Eleyanena hizo una pausa. Su expresión no cambió, pero su tono se volvió frío, calculado. «Ella limpia los pisos, Benjamin. No confundas la gratitud con algo más». Esa noche Benjamin no le contó a Rosemary sobre la conversación, pero ella lo sintió. Lo vio en la manera en que Eleyanena la había mirado, como si fuera una mancha en un cristal. Rosemary ya había visto esa mirada antes en tiendas donde la seguían por los pasillos, en ascensores, donde nadie hacía contacto visual, en casas que sonreían cuando ella llegaba y cerraban con llave cuando se iba. Pero esta vez era distinto porque no se trataba solo de ella. Se trataba de los niños. Y no quería ser la razón por la que su mundo se rompiera otra vez. Unos días después, Eleyanena la llamó directamente. «Almuerzo», dijo, «solo nosotras». Rosemary no quería ir, pero fue, por respeto y por miedo. No miedo de Eleyanena, sino de lo que podría pasar si no la enfrentaba. El restaurante era frío, todo vidrio y manteles blancos. Eleyanena ya estaba sentada cuando Rosemary llegó. No la saludó, solo asintió hacia la silla frente a ella. La conversación fue educada a medida, hasta que dejó de serlo.
Elena deslizó un sobre por la mesa, dentro un cheque de $500,000. Empieza de nuevo, dijo en voz baja. Nadie tiene que saberlo. Te ofrezco un futuro lejos de todo esto. Rosemary no tocó el sobre. Juntó las manos firmes pero pequeñas y la miró a los ojos. No vine aquí por su hijo, dijo en voz baja. Me quedé por los niños. Elena inclinó la cabeza. Te estás confundiendo. No, señora, respondió Rosemary. Creo que usted confunde el amor con la posición. No son lo mismo. No terminó su comida, no esperó el postre. Se levantó, dejó el sobre la mesa y salió a la luz de la tarde con el corazón partiéndose en dos. Porque por primera vez se dio cuenta de que algo estaba creciendo dentro de ella. Algo que apenas sabía nombrar. Tal vez sentimientos. Y tal vez eso era un problema. Esa noche, Rosemary preparó una pequeña maleta. No se lo dijo a los niños. No escribió una despedida. Solo dejó 3 breves notas sobre sus almohadas, una para cada uno. Simples: los amo. Lo siento. No dejen de crecer. Luego se escabulló por la puerta antes de que el sol tuviera oportunidad de salir. Esa mañana el apartamento se sintió diferente. No más ruidoso, no más desordenado, solo vacío, como si algo hubiera sido levantado llevándose consigo todo el calor. Benjamin no lo notó al principio. Se levantó temprano sirviendo jugo de naranja, quemando las tostadas, intentando averiguar cómo preparar el almuerzo de Tommy sin convertir el sándwich en un desastre. Miró el reloj del pasillo. Rosemary ya solía estar en la cocina a esa hora. Abrió la despensa. Nada. Revisó el balcón. Vacío. Chicos, llamó. ¿Dónde está Rosemary? Jimmy levantó la vista desde el sofá. No vino esta mañana. Tommy dejó de masticar. Tal vez se quedó dormida. Henry estaba en la puerta sosteniendo algo en la mano, una nota arrugada doblada una vez. No dijo nada, solo se la entregó a su padre. Benjamin la desplegó lentamente. 3 líneas escritas con la letra de Rosemary: los amo. Lo siento. No dejen de crecer. El corazón se le hundió. La leyó otra vez y otra vez. La voz de Jimmy rompió el silencio, ella lo prometió. Tommy se levantó. Dijo que se quedaría. Lo dijo. Su voz se quebró, la ira creciendo detrás de sus ojos. Henry retrocedió hacia la esquina con la mandíbula apretada, la nota temblando entre sus dedos. Benjamin los observó. 3 niños pequeños que acababan de ser abandonados otra vez. No por elección, no por maldad, pero el resultado era el mismo. Su lugar seguro había desaparecido. Tommy lanzó su lonchera contra la pared. Se estrelló y se abrió en pedazos. Nadie se queda nunca. Jimmy pateó el gabinete. Henry se dejó caer al suelo, el rostro pálido, en silencio. Benjamin no gritó, no corrió a limpiar. Solo se quedó allí con la nota en la mano, la garganta apretada. No es solo una criada, susurró. Dios, ella salvó a esta familia. Y entonces recordó los cambios, la suavidad, las oraciones, las risas, las plantas en el balcón, las rodajas de manzana sin piel, los frascos en la ventana de Henry, todo. Rosemary. Caminó directo a la habitación de su madre. Elena estaba sentada frente al tocador ajustándose los pendientes, como si el mundo siguiera girando a su antojo. Fuiste tú, ella se volvió serena. Le pedí que pensara en tu futuro. Le compraste su silencio. Su voz no se elevó, pero se quebró en el medio. Elena se levantó despacio. Protegí tu nombre. Tus hijos no necesitan un escándalo. No, dijo él acercándose. Ellos la necesitaban a ella. Necesitaban a alguien que los mirara a los ojos y no se acobardara cuando dolía. No es una de los nuestros, Benjamin. Él negó con la cabeza. Eso es lo que tú nunca entendiste. Agarró las llaves, llamó a la agencia. Nada. Sin dirección, solo un expediente enterrado en papeles viejos, Augusta, Georgia, su pueblo natal. Un número que ya no funcionaba. Al caer la tarde había hecho una maleta. Los niños estaban sentados junto a la puerta principal esperando. Nadie preguntó a dónde iban. Ya lo sabían. 13 horas, 3 niños. Un padre aprendiendo a hacerlo.
Apenas durmieron, rezaron, discutieron, lloraron. Y entre todo eso hablaron de ella, de los cuentos, antes de dormir, del cuaderno de dibujo, de las piedras en los frascos. Recordaron todo, cada pequeño detalle. Porque el amor deja huellas incluso cuando guarda silencio. Llegaron a Augusta poco después del mediodía. Una calle pequeña, casas modestas, jardines con campanas de viento y buzones torcidos. Benjamin llamó a la puerta. Una mujer mayor respondió con el delantal cubierto de harina, miró a los niños y sonrió con ternura. «Vinieron por Rosemary, ¿verdad?» Benjamin asintió. «No está aquí, está en la iglesia». Los niños no esperaron, corrieron. Benjamin los siguió. Cuando empujaron las altas puertas de madera allí, estaba ella al frente, arrodillada, con las manos unidas, la cabeza inclinada, rezando como siempre lo hacía, incluso cuando nadie la veía. Rosemary 3. Voces, un solo grito. El eco llenó la capilla. Ella se volvió, y su rostro se rompió por completo. Sorpresa, luego lágrimas, luego alegría. Corrieron hacia sus brazos todos a la vez, abrazándola, sollozando a salvo otra vez. Y detrás de ellos, Benjamin se quedó quieto. Luego, en silencio, dio un paso al frente. «No sé qué se supone que sea esto», dijo en voz baja. «Pero sé esto, no estamos completos sin ti». La mañana después de su partida, la casa se desmoronó. No las paredes, no los muebles, las personas. Tommy fue el primero en encontrar la habitación vacía. Se quedó en la puerta. La cama bien tendida, su cuaderno desaparecido, el armario abierto como si nunca hubiera estado allí. Se giró despacio y miró a Jimmy. Se fue. Jimmy parpadeó. No seguro que salió. Pero Henry ya había entrado detrás de ellos, callado como siempre, sosteniendo una manta que Rosemary solía doblar cada noche. No dijo una palabra. Solo se sentó en el suelo y no volvió a levantarse. Al mediodía, Tommy había pateado un agujero en la pared del pasillo. Jimmy se encerró en el baño. Henry se negó a comer. La casa nunca había sido tan ruidosa ni se había sentido tan vacía. Benjamin intentó mantener la calma, trató de distraerlos, les ofreció juguetes, pizza, cualquier cosa. Pero los niños no estaban haciendo berrinches, estaban de luto. Y esta vez sabían exactamente lo que habían perdido: a alguien que se quedaba, que los veía, que no trataba el amor como un trabajo. Durante el almuerzo, Tommy le gritó, igual que mamá. La habitación giró un poco. Y cuando Jimmy arrojó su plato intacto contra la pared, Benjamin no gritó. Solo caminó hasta el fregadero, se aferró al mostrador y susurró. Ella les prometió que se quedaría. Esa tarde se paró en la habitación vacía de Rosemary. No quedaba nada salvo el aroma de su loción en las cortinas y un dibujo de crayón doblado entre el tocador y la pared. Probablemente de Henry, 3 pequeños árboles en fila, raíces, sol, y una mujer en el centro con los brazos abiertos. Benjamin se sentó en el borde de la cama y lloró. Esa noche golpeó la puerta de su madre. Ella nena abrió, ya vestida para cenar, perlas y pendientes en su lugar. «Necesitamos hablar», dijo él. Ella suspiró. «No quiero discutir, Benjamin». Él no la dejó terminar. «Fuiste tú». Ella alzó la barbilla. «Hice lo correcto». No se mezcla a la familia con el servicio. Ella no era servicio, dijo con voz rota. Era sanación. Eleanor cruzó los brazos. Ellos seguirán adelante. Los niños olvidan. Benjamin la miró con algo amargo creciendo en su garganta. No, no lo hacen. Lo cargan como piedras en una mochila, incluso cuando crecen. El silencio entre ellos fue frío, afilado, definitivo. Luego él se dio vuelta y se fue. No tenía un plan, solo una frase girando en su cabeza. «Vamos a encontrarla». Empacó ligero, metió unas camisas en un bolso, tomó el dibujo, no llamó a nadie. Solo se paró en la puerta de los niños y dijo: «Vístanse. Vamos a Georgia». El viaje fue largo, 13 horas. No hablaron mucho, no al principio. Tommy miraba por la ventana con los brazos cruzados. Jimmy llevaba los auriculares puestos pero sin música.
Henry iba atrás apretando una pequeña piedra en el puño. En algún punto cerca de Carolina del Norte, Benjamin se desvió de la carretera, los niños medio dormidos. Salió del coche, entró en el baño de la gasolinera y miró su reflejo. El hombre que le devolvía la mirada no estaba pulido ni compuesto, pero por primera vez en años era honesto. Regresó al auto, encendió el motor y susurró: «Vamos a traerla de vuelta a casa». Cuando llegaron a Augusta, el sol empezaba a ponerse proyectando largas sombras doradas sobre los escalones del porche. Una mujer abrió la puerta mayor de ojos amables, con el delantal cubierto de harina. «¿La señorita Thomas?», preguntó Benjamin. Ella sonrió con dulzura. «Ustedes deben de ser los Howard». Los niños dieron un paso al frente esperanzados en silencio. «No está aquí», dijo la mujer. «Está en la iglesia. Siempre va cuando le duele el corazón». Benjamin no dudó. No necesitó direcciones. Simplemente dio la vuelta al coche con las manos firmes por primera vez en toda la semana. Cuando llegaron, la iglesia estaba casi vacía. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales pintando los bancos con tonos suaves de azul y rojo. Entraron despacio. Nadie habló. Nadie. Al frente, arrodillada sola, estaba Rosemary. La cabeza inclinada, las manos entrelazadas sin darse cuenta, hasta que lo oyó un susurro, un sollozo. Una voz llamando su nombre. Rosemary. Se volvió y los niños corrieron. Los tres con los brazos abiertos, el corazón lleno, las lágrimas cayendo. Ella los sostuvo, los abrazó, enterró el rostro en sus hombros. No hicieron preguntas. No exigieron respuestas. Solo se aferraron porque el hogar los había encontrado. Rosemary no se movió. Los niños se aferraban a ella como si su mundo dependiera de eso. Y tal vez de alguna manera así era. Sus brazos los rodearon con la misma fuerza, los ojos cerrados, las lágrimas silenciosas. Nadie dijo: «Te extrañé». No hacía falta. Ese momento era la frase completa. Benjamin estaba a unos pasos, las manos en los bolsillos, observando la única escena que alguna vez lo había hecho sentirse como un padre. Su voz salió baja, casi cuidadosa. «No sé qué se supone que sea esto», dijo, «pero sé que no estamos completos sin ti». Ella levantó la mirada no con sorpresa, sino con algo más cercano al dolor, porque había rezado por ese momento, y lo había temido al mismo tiempo. No intentaba complicar las cosas. Susurró. Solo no quería estorbar. Benjamin dio un paso más cerca. «Nunca estorbaste. Eras el camino de regreso». Detrás de él, las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Ella nena, aún con sus perlas, aún compuesta pero diferente. El momento en que vio a Rosemary se le cortó la respiración y algo dentro de ella se suavizó. Caminó despacio, los tacones resonando sobre la piedra hasta quedar frente a la mujer a la que una vez había pagado para desaparecer. «Me equivoqué», dijo, sin dramatismos, sin orgullo, solo la verdad. Su voz se quebró. «Pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero lo único que hice fue alejar a la única persona que los amaba sin pedir nada a cambio». Metió la mano en su bolso, pero esta vez no sacó un cheque, sino una foto doblada a los trillizos en el balcón, con las manos hundidas en la tierra junto a los retoños. «Han crecido», dijo en voz baja. «Gracias a ti». Rosemary miró entre ellos. Ella nena, Benjamin, los niños. No era solo una disculpa. Era una puerta que se abría, pero no la cruzó enseguida. Permaneció arrodillada. Una mano aún abrazaba a Henry, la otra acariciaba los rizos de Jimmy. Tommy metió la mano en su bolsillo, sacó algo arrugado, y lo colocó en su palma, un pequeño dibujo, los tres sonrientes, y ella en el centro tomándolos de la mano. Ella lo miró largo rato. Luego lentamente asintió. «Volveré a casa». Los niños gritaron de alegría tan fuerte que la capilla entera resonó, pero esta vez no volvió como la sirvienta. En las semanas siguientes las cosas no se volvieron perfectas, pero sí reales. Benjamin limpió su calendario. No más vuelos de último minuto, no más noches perdidas. Aprendió a trenzar el cabello mal, pero con cariño.
a leer cómics en voz alta con voces, a rezar otra vez no con grandes palabras, sino con escucha. El Ellanena empezó a quedarse más tiempo durante las visitas no para supervisar, sino para aprender sus rutinas, ofrecer ayuda en lugar de juicio, y a veces incluso pedía consejo a Rosemary. Los retoños del balcón comenzaron a crecer más altos. Tommy los regaba cada día. Henry añadía nuevas etiquetas a los frascos. Jimmy pintó un cartel que decía, «Cosas que permanecen». Para diciembre, la casa estaba llena de cosas que el dinero no podía comprar: risas, ruido, paz y